buenas tardes. Bueno, pues vamos a estar con este tema acerca de este sentido de identidad nacional estereotípica. ¿A qué nos referimos con esto? Yo creo que ya la mayoría se puede dar una idea. De pronto se genera, estuvimos hablando el lunes acerca de el origen de este sentido de patriotismo, ¿no? Y bueno, pues hablamos acerca de lo importante que puede llegar a ser y también lo peligroso que puede llegar a convertirse esta identidad grupal, ¿no? Cómo puede llegar a alienarnos, cómo podemos llegar a ceder, no es que nos quite, sino cómo podemos llegar a ceder gran parte de nuestra individualidad y de nuestra responsabilidad también en esto. Y acá vamos hablando un poco de cómo muchas personas a la hora de asumirse o de intentar identificarse con su país, en este caso, bueno, pues estamos en el mes patrio de aquí de México, se asume que estamos apegados a un estereotipo, ¿no? De pronto se asume, por ejemplo, que el mexicano creo que es lo que más he llegado a escuchar, que se maneja en muchos lugares, que es muy jocoso, ¿no? Es que los mexicanos somos muy jocosos, o es que los mexicanos somos muy cálidos, somos gente muy cálida. Se va manejando este tipo de esta forma de estereotipos y en muchas ocasiones llegamos a creérnoslo, ¿no? Ya el lunes hablábamos más bien de qué depende este sentido de pertenencia y cómo en realidad no nos tendría que convertir en clones, ¿no? Uno del otro, que todos vayamos en un cierto sentido o que todos tengamos estas mismas características. Sin embargo, sobre todo cuando cuesta, y esto es algo muy curioso, sobre todo cuando cuesta mucho trabajo verdaderamente establecer contacto con las otras personas del grupo, ya no digamos por ejemplo la nación, entonces es cuando tenemos que atenernos a los estereotipos. Si yo no tengo una relación suficientemente cercana, por ejemplo, incluso a veces con la pareja, ¿no? Es entonces cuando surge de pronto este trato extraño, este trato como acartonado, aún hacia las personas más cercanas que tenemos y damos como un buenos días, buenas tardes, y como si estuviésemos actuando algo, como si estuviésemos intentando entrar en ese rol. Vamos a ir un pequeño corte y regresando continuaremos abordando el tema. Volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del sentido de identidad nacional estereotípica. Y antes de continuar tenemos 4 pases cuádruples, sí son cuádruples, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, sí. 4 pases cuádruples para que vayas a presenciar el torneo nacional de escaramuza en la Perla de Occidente, Tequila Hacienda Vieja 2014. Puedes participar por uno de estos 4 pases para que vayas, te lleves a 3 personitas de tu familia o a 3 amigos, qué sé yo. Únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías, pueden ser las electrónicas, recuerda, está el chat, ya estamos conectados, está el Twitter, @desde tu mirada, los teléfonos en cabina, y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál crees que sea el estereotipo del mexicano? Compártenos eso, por favor, y ya estarás participando para uno de estos 4 pases cuádruples para ver el torneo nacional de escaramuzas. Y bueno, regresando a esta cuestión, comentaba que
sobre todo cuando no se tiene muy claro, cuando no estamos parados sobre un piso muy fijo, es que las personas empiezan a agarrar de como digamos estructuras externas, ¿sí? Hay cosas que a ti podrán hacerte hacer o no, opiniones con las que podrías estar o no de acuerdo, eh, pero va más en función como a todo un proceso de digestión psíquica, por decirlo de alguna forma, de tramitar, de experiencias, de tu propia historia, va en función a todo un proceso que le precede, ¿no? A esta forma de ser tuya, a esta forma de interpretar las cosas, etcétera. Pero cuando no hay eso precedente, entonces las personas suelen agarrarse de algún estereotipo asumiendo que es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a actuar, por ejemplo, como mexicanos, vamos a actuar como pareja o vamos a actuar como unos buenos padres y es nada más la parte externa, además la parte que asumimos que refleja aquello que intentamos como emular, ¿no? Entonces nos encontramos de repente repitiendo ciertas cosas o apegándonos a ciertas convicciones que no tienen ningún sustento incluso en nuestro propio discurso, que no tienen ningún sustento incluso para nosotros mismos. Por ejemplo, hay personas que defienden mucho la patria en este sentido más puede ser como a veces agresivo hacia otros países o bien hacia algunas instituciones quizás del mismo país, pero únicamente porque es lo sonado, ¿no? No porque verdaderamente se haya llegado a esa conclusión o porque sea algo que verdaderamente se conecte con alguno de tus afectos, con algo tuyo, sino que simplemente se va como repitiendo sobre la marcha. Y lamentablemente en esta situación estereotípica está cuando las personas se van guiando por este tipo de cuestiones, creo que quedan muy expuestas justamente a una parte de lo que hablábamos el lunes, ¿no? El lunes, como ya comenté hace un momentito, hablábamos de cómo podemos llegar a dejar muy endeble nuestra individualidad y pienso que en este seguir los estereotipos de pronto hay personas que se encuentran repitiendo lo que ven en la televisión, así como lo escucharon, ¿no? O lo que escuchan también en la radio, así tal cual, sin tener un trabajo de pensamiento detrás de eso, de pensamiento propio detrás de eso. Entonces de pronto sale algún héroe de la patria, por ejemplo, y bueno, estamos casi rasgándonos las ropas por esos niños que hicieron y deshicieron. Y si nos pusiéramos a revisar realmente la historia de México, la real, no la que viene en los libros de la primaria, nos llevaríamos una decepcionada tremenda a propósito de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es importante poder reconocer y poder tener cariño por las cosas reales que tenemos y por el suelo real en donde estamos parados, sin necesidad de hacernos de estas ideas, ¿no? De hacernos de estas fantasías y bueno, verdaderamente pues estas desviaciones de la realidad de las que está llena muchas veces la historia. De verdad los invito a que se pongan, ahorita tenemos todo tan accesible en internet, que se pongan a investigar un poco acerca de estos mitos históricos, ¿no? Acerca de México, acerca de la historia de México, busca qué datos son reales y qué datos no son reales, te puedes llevar una sorpresa y es interesante, no para desilusionarte, sino
para que celebres lo que sí es, no lo que no es, ¿no? Para informarse, ¿no? Realmente Sí. para informarse, porque son situaciones que igual y nos pueden llegar a sonar hasta disparatadas, ¿no? Imagínense, es como si nos hubieran enseñado las tablas de multiplicar mal Mal. en la escuela y uno Sí. podría decir, ¿cómo? O sea, ya de adulto me voy a meter al internet a buscar una información que a mí me dieron como verdadera, tan básica como eso. Pues Pues sí, sí, es de tu raíz, claro, ¿no? pues sí, ¿no? Sí, es una cosa. Y pensemos, ¿no? En el mejor de los casos que no sea, que no haya sido con una intención de omitir algunas cosas o de modelar la historia, que realmente sería tener mucho optimismo, ¿no? Para una situación como esta. Pero la situación es que los datos están mal. Los datos, los eventos están mal, las fechas están mal, los actores están mal, ¿no? Y están mal, ¿en qué sentido? En el sentido en el que pareciera que la historia la escribieron personas con otros intereses que no fue el transmitir la historia como tal. Por ejemplo, hay una situación muy específica, Gaby, que por ejemplo, nunca se nos dice y se nos va enseñando hasta de una manera arbitraria, ¿no? Por ejemplo, los virreinatos que hubieron aquí en México, antes de que se estableciera como una república. Lo único que sabemos de estas personas, por lo general, viene de Maximiliano, ¿no? Maximiliano, que lo acabaron fusilando, que se hizo todo un movimiento. Seguramente usted sabe la historia, no estamos acá para hacer un libro de eso. Pero lo que no se nos dice es que Maximiliano hizo muchísimas cosas buenas por el país. Y antes de Maximiliano hubieron otros virreyes que hicieron cosas realmente positivas para las personas de aquí. Por ejemplo, abolir la esclavitud, ¿no? De los indígenas en un cierto tiempo en donde se supone que las colonias españolas no esclavizaban a las personas que estaban alrededor. Sin embargo, en nuestro país estaban sucediendo muchas cosas alrededor de ese tema, y uno de los virreyes tomó un paso adelante para intentar hacer una acción política con esto, así como muchas otras cosas más, derechos de trabajadores, partes de la historia que a nosotros no nos cuentan porque pareciera que siempre debe de haber un villano y un héroe, ¿no? Que no estamos hablando de una historia, no estamos hablando de un contexto en donde todos tienen intereses, sino que están los héroes y los villanos, ¿no? Y los villanos, pues tristemente, siempre se acaba acomodando como el extranjero, el desconocido, el que no es como nosotros. Ese seguramente fue el malo y seguramente por eso lo fusilaron, ¿no? Seguramente por eso fue que sucedió eso. O por ejemplo esta otra historia de Santana, que bueno, está calificado como un traidor a la patria porque cómo se atrevió a vender territorio mexicano. Lo que no nos dicen es que no se vendió, sino que fue una deuda que se tenía con Estados Unidos porque habíamos perdido la guerra. Hasta cierto punto. Eso no se nos dice. ¿Cuál sería la intención de estar poniendo en mal a un señor que ni nos va ni nos viene? Podríamos pensar ya en nuestros tiempos, ¿no? Hay que ponerse a investigar. ¿Por qué? Porque acá lo que nos interesa, desde el punto de vista que podemos dar aquí en el programa, es cómo hay una fantasía equivocada de nuestro origen como país. Y eso es algo que también va incluyéndose en nuestra identidad como personas. ¿Por qué? No solamente nacimos en una familia. Acá mucho hablamos de papá, de mamá, de los hermanos, pero nacimos dentro de un país, en una idiosincrasia muy específica que nos hizo vivir muchas cosas que nos van marcando como persona. Y si parte de esa historia no la conocemos o se nos hace pensar o se nos hizo pensar tal cual, que tuvimos una historia totalmente al revés de lo que sí sucedió, y aparte una historia en donde acabamos siendo conquistados, ¿no? En donde estamos digamos como aprisionados por una cultura que vino a destruir las raíces aztecas y a destruir toda la cultura que se tenía aquí. Son realmente puntos interesantes, simplemente para debatir y para informarse más, no porque haya una verdad absoluta, sino porque usted realmente debería darse la tarea de investigar un poquito más sobre el lugar en el que vivimos. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de esta identidad con el estereotipo, ¿no? Identidad nacional estereotípica. Y recuerda que tenemos 4 pases cuádruples para que vayas a el Torneo Nacional de Escaramuzas. Únicamente para participar por alguno de estos pases, únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestarnos la pregunta del día de hoy: ¿cuál crees que sea el estereotipo del mexicano? Y ya estarás participando por uno de estos pases. Ya tenemos aquí algunas participaciones.
Sandra nos dice, felicidades por el programa, pienso que el que todavía hay es el machismo. Muchas gracias, Sandra. Esto es algo muy clásico, ¿no? Estos hombres bigotones y así como muy machos y con ciertas características, que es interesante pensar un poco acerca de eso, ¿no? Como hasta el sentido en sí de la virilidad de pronto se va apegando a determinados estereotipos, y creo que no está exento de lo que comentaba hace un momento, ¿no? Yo decía que cuando no hay una verdadera convicción interna de nuestra identidad, es cuando nos vemos obligados a pegarnos estrictamente a algún estereotipo. Y por ahí no digo que todos los hombres que tengan esta pinta vayan en este sentido, pero creo que sí hay muchos hombres que intentan hacer constantemente desplantes de virilidad, de hombría, muy estereotípicos en este sentido de ser toscos, de ser de tal forma, de ser incluso hasta homofóbicos, ¿no? Aborrecer a los hombres homosexuales, etcétera. Y probablemente están justamente en ese terreno, ¿no? En donde su propia identidad no queda del todo muy bien definida, y entonces necesitan de un gran disfraz y un gran sombrero y unas grandes botas y esta voz a gritos y estas formas rudas, porque si por error se les saliera mostrar algo de delicadeza o algo de cuidado, entonces sentirían que se tambalearía por completo toda su identidad, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues no tiene por qué ser así. Anaí nos está compartiendo que nos gusta el mariachi y el tequila. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Anaí. Bueno, es como nuestra música típica, ¿no? Creo el mariachi, sobre todo de aquí de Guadalajara, ¿no es cierto, José Luis? Uh-huh. Es, me parece una cuestión más en lo tapatío. Y el tomar, ¿no? Ese también es como parte como clásica. El picante, ¿no? ¿Cómo qué? Como el picante. Ajá, sí. Es algo clásico, que se pone muy clásico en el mexicano y que en realidad está, pues ahora sí que disperso en todas las culturas, ¿no? Es muy interesante ver cómo incluso en la selva los animalitos, distintos animalitos, buscan formas de intoxicarse. Esto es algo bastante interesante. Hay algunos monos, por ejemplo, que van masticando y hacen enojar, provocan que se irriten a unos 100 pies que en defensa van sacando una toxina a través de su piel y los irritan justamente nada más para poder chupar esa toxina y quedan intoxicados, ¿no? Quedan como drogados. Los gatos también, por ejemplo, con su famoso catnip, ¿no? Se comen algunas hierbas para quedar por ahí. Y bueno, es curioso, deberíamos en algún momento darle tiempo a eso, ¿no? A ese tema de ese estado de intoxicación en la persona, qué es lo que provoca. Pero sí, también se va pegando mucho con el tomar y sobre todo el tomar tequila, que también es una bebida pues típica, ¿no? De México. Y Josué nos está participando. Pienso que el ser bromista y reírse de los momentos difíciles, esto es muy clásico, ¿no? Esta forma jocosa y reírse de lo difícil y hacer mofa de situaciones difíciles. Por ejemplo, es algo que creo que en Día de Muertos se habla mucho, ¿no? Como el mexicano va haciendo estas calaveras que son más bien cómicas y habla de temas pues que normalmente serían bastante pesados, ¿no? Pero metiéndoles un poco de comedia como para aligerarlos.
creo que es interesante sí conocer todos estos aspectos y creo que es también muy importante ver qué otras manifestaciones hay de ese mismo aspecto en otras culturas, para no quedarnos con la idea de que es algo exclusivo de un solo lugar, ¿no? Uh-huh. A mí me parece interesante, ahorita que mencionaste esto del Día de Muertos, Gaby, cómo es una costumbre que tiene muchísimo tiempo acá en nuestro país, y cómo es esta revoltura entre las tradiciones prehispánicas y digamos, la introducción del catolicismo acá en nuestro país, ¿no? Lo que muy comúnmente se le llama el sincretismo, como que todo es, ¿no? Todo se vale. Para tenerle un ejemplo de este sincretismo, es como cuando vemos en ciertos hogares que está puesto el nacimiento y un árbol de Navidad con Santa Claus a un lado, ¿no? Y uno dice, ¿Es el niñito Dios o es Santa? ¿Es el niñito Dios o es Santa Claus? Y uno puede decir, bueno, pero son costumbres, no son costumbres. Una es una parte de la celebración religiosa y la otra se contrapone a esta misma situación, ¿sí ve? O sea, ¿qué es lo que se está festejando? ¿Se está festejando a San Nicolás o se está festejando el nacimiento de Jesús? ¿No? Uno podría decir, bueno, pues se vale festejar los dos, o esto, que en Navidad se den los regalos en lugar de que sea el Día de Reyes, ¿no? Cosa que nos critican mucho nuestros compañeros del DF, ¿no? Es que ¿por qué se dan los regalos en Navidad? Los regalos se dan en Día de Reyes, ¿no? A los niños le llegan los regalos el Día de Reyes, porque los Reyes Magos fueron los que llegaron con los regalos. En Navidad nada más nació Jesús. Y nos vamos dando cuenta, esto como un ejemplo ahí que nos puede ilustrar un poco, nos vamos dando cuenta cómo se van mezclando estas dos ideas, y eso no quiere decir, si lo vemos desde un punto de vista clínico, que sea la cosa más sana, ¿sí ve? ¿Por qué no sería la cosa más sana? Porque estamos entrando en un terreno de ambigüedad terrible, y esto lo vamos a ver con el ser bromista en los momentos difíciles, ¿no? Nosotros hacemos mucho chiste de que, bueno, le hacemos el día de Muertos y que nos reímos de la muerte, pero ¿usted qué le parecería que alguien dijera un chiste en el velorio de alguno de sus seres queridos? ¿No? Que dijera, bueno, algunas sandes, ¿no? Que puede salir muchísimas. Allá no nos daría tanta risa, ¿verdad? Entonces, ¿realmente qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros vemos que alguien se ríe de estas situaciones, nos estamos dando cuenta de que hay digamos, como un cierto cortocircuito en las representaciones. ¿Por qué? Porque hasta qué punto es para reírse eso, o hasta qué punto realmente es una manifestación como esto que tú estabas hablando de las calaveras, Gabriela, una forma de manifestar nuestra agresividad hacia los demás de una manera un poquito más poética. Pensaba cómo se le hacen calaveras a los políticos o a los amigos a veces, ¿no? Que ahí nos tendríamos que ir a un terreno muy distinto, que sería el chiste, ¿no? En el chiste, cómo estamos soltando un poquito de agresión y qué tal si te murieras, ¿no? Así como vamos haciéndolo muy gracioso porque hoy es el día para hacerlo. Como esta misma cosa del Día de los Inocentes, que el Día de los Inocentes se hacen bromas, y también deberíamos de ver que el Día de los Inocentes fue una tragedia terrible, fue un incendio en una casa hogar, ¿cierto, Gabriela? Tú lo recuerdas. Son situaciones que resultan bastante contradictorias, realmente bastante contradictorias, y por eso es que le hablaba de que tal vez no sea lo más sano. No es que este estereotipo nos dé una cohesión real, o sea, que nos haga fuertes como un individuo, sino que ciertas características de ese estereotipo, así como también ahorita nos lo mencionaron, del machismo, van hablando de cierta patología que se acaba perdonando, que se acaba haciendo como si fuera la cosa más normal, ¿no? Como pensar que el alcoholismo fuera la cosa más normal, porque bueno, pues es que acá todos tomamos, ¿no? Todos tomamos, y pues por lo mismo es el espíritu del mexicano, y uno podría decir, a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo que está bien y qué es lo que está diciendo que está mal este estereotipo? Porque al final de cuentas los estereotipos se van formando, ¿no? Nos puede doler mucho, pero por situaciones que realmente suceden y que se acaban haciendo una norma por no darnos cuenta y no reflexionar sobre lo que estamos haciendo de nosotros mismos. Pero bueno, vamos a seguir continuando con este tema, vamos a continuar con este tema, regresando al bloque comercial, así que quédese con nosotros. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos.
Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos este tema a propósito de los estereotipos. Y recuerda, todavía tienes unos minutos para anotarte. Puedes hacerlo vía Twitter, puedes hacerlo también vía chat o a través de los teléfonos en cabina para participar por estos 4 pases cuádruples para ir al Torneo Nacional de Escaramuzas. Sí, y únicamente tienes que contestar la pregunta del día de hoy, que es ¿cuál crees que sea el estereotipo de el mexicano? Y por acá coinciden, son machistas, medio flojos y machos. En verdad, todas estas son cosas que se manejan como el estereotipo, pero pienso que hay algo interesante de ponernos a reflexionar, ¿no? ¿De dónde surgirán estos estereotipos? Porque si nos podemos saber la cuestión, vamos a pensar de el tomar, ¿no? Que es algo muy clásico. Podemos ver que en la mayoría de los países es algo clásico el alcohol, ¿no? En distintas presentaciones quizás. Si ponemos a pensar en la cuestión del humor, ¿no? Es hasta una estrategia, ¿no? Es hasta un recurso psíquico, el chiste, y tratar de desviarnos y de bajar como de modular de alguna forma la agresividad o incluso la angustia a través del chiste. Entonces sería interesante pensar por qué hay ciertas características que quedan resaltadas y otras que quedan un tanto más opacadas. ¿Y de dónde proviene? ¿Por qué los estereotipos son tan difundidos en todas partes? Yo creo que en casi cualquier lugar del mundo en donde sepan que existe México, van a tener un estereotipo muy similar del mexicano, hasta una imagen muy similar del mexicano, ¿no? Igual tú, por ejemplo, si te pones a pensar, si te pido que pienses en alguna persona árabe, por ejemplo, probablemente en tu cabeza tienes esta imagen clásica, ¿no? La que sacan en las películas, la que sacan en las caricaturas, la que sacan en las noticias. Y esto es muy importante. En realidad, los estereotipos que tenemos de las distintas nacionalidades nos llegan a través de los medios. No tenemos oportunidad de saberlo de primera mano. ¿Por qué? Bueno, pues no tenemos toda esta experiencia, ¿no? Entonces, de alguna manera fungen como una especie de tarjeta de presentación de una cultura o de un país. Y de alguna forma también es algo que se crea para venderlo, ¿no? Para venderlo o para devaluarlo, dependiendo de qué es lo que esté, de qué interés esté por medio, ¿no? No hace mucho tiempo, por ejemplo, se iba hablando de el índice de violencia en México, ¿no? De lo peligroso que era tocar suelo mexicano y todas las alertas, ¿no? De entrar bajo su propio riesgo al suelo mexicano. Y es cierto que han ocurrido muchas cosas, es verdad que no estamos en las nubes, por supuesto que no, pero a mí sí me llama la atención que en ciertos lugares en donde es cosa común que los estudiantes, que un estudiante mate al resto de sus compañeros, que no es algo común en nuestro país, francamente, se diga que este suelo es violento y es peligroso, ¿no? Y que hay que entrar bajo su propio riesgo. A mí me llama la atención. Y sin embargo es algo que se compra la gente, ¿no? Es cierto. Y casi todas las personas, probablemente también te tocó si tienes familiares en el extranjero, o a ti que estás en el extranjero, por ejemplo, y que tienes familia aquí en México, esa es la pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo está todo esto? Que es una zona de guerra, ¿verdad? Pero se lo imaginan como una zona de guerra. De verdad se imaginan a las personas armadas en todas partes. Y
Y esto es algo que usualmente se va moviendo, se va nutriendo de los medios y que, bueno, siempre insistimos en esto, ¿no? También es muy importante que nos informemos de todos, de los estereotipos de las distintas nacionalidades, ¿no? Por ahí ya de pronto, si muchas personas piensan en las personas de Medio Oriente como que vienen ya con bombas, ¿no? Puestas sobre la ropa. Es una ridiculez verdaderamente, ¿no? Que todos son fanáticos, que todos son... No es así. Uh-huh. Y este estereotipo de la violencia, Gaby, cuando de alguna manera se puede pensar en otra cosa que no sea que andamos en burros y en zarapes, ¿no? Que todavía realmente hay universidades. Hay universidades, claro, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y tienen carros, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos que pensar por qué es que se da ese estereotipo, ¿no? ¿Por qué es que se piensa que somos así? Porque aparte hay personas que realmente se alegran de que esto suceda, ¿no? Bueno, dígame, ¿qué tantas personas vio usted si se fue a dar el grito que traían un sombrero picudo y bigotes falsos, ¿no? Imagínese, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues es que no es una cosa peyorativa, no es algo ofensivo para nosotros, pero es ridiculizar un traje típico, si se fijan, ¿no? Para empezar, ¿qué cierto ambiente estamos creando con este tipo de cosas, ¿no? Es como si... No, es que no, realmente no se pueden hacer muchas analogías, Gaby. Estoy sufriendo con este programa porque es bastante ofensivo hacer analogías en otras culturas, ¿no? Cosas que sí se van viviendo como ofensivas para otras culturas. Pero acá la cosa es que es de risa, ¿no? Es de chiste. Sí, vamos haciendo tal y cual cosa, ¿no? Fíjese, por ahí había un movimiento en donde ciertas personas en Halloween, que a mí me parecía una de esas cosas exageradas en muchos sentidos, pero que vienen de una raíz de sentido común. Estaban muchas personas, se hicieron unos pósters, esto con idea de la discriminación, con sentido de la discriminación, en donde salían personas de muchas etnias, con una cara muy triste, diciendo, el traje típico de mi cultura no es un disfraz, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo? Por ejemplo, vestirse de Aladino para muchas personas en otros lugares del mundo puede resultar ofensivo. ¿Por qué? Porque te estás burlando de mi cultura, ¿sí ve? Así como, por ejemplo, vestirse de geisha, te estás burlando de mi cultura, porque esa es una cosa típica. Es como ridiculizar ciertos aspectos de esta cultura, pero acá lo interesante es como para nosotros nos resulta de chiste. Por ejemplo, podríamos pensar en Japón, que tienen sus festivales de verano, en donde las personas usan hakamas, tienen sus trajes tradicionales, y acá nosotros nos vestimos de esa manera como de cotorreo. ¿Sí se fija? Ahí es en donde creo que habría una cierta diferencia. Y esto tendríamos que pensarlo no tanto porque esté bien o porque esté mal, sino cuál es el estereotipo que estamos creyéndonos de nosotros. O sea, realmente nos sentimos más mexicanos si nos ponemos un zarape y un sombrero, ¿no? Esa es la idea que está detrás de esto. Porque por un lado puede tener un trasfondo muy fuerte, que es la clase campesina que impulsó el país, que creó el país en muchos sentidos, ¿no? Pero de otra manera resulta como si fuera un chiste, como si estuviéramos caricaturizando un aspecto de nuestra cultura que es bastante importante en el nacimiento de nuestro país. Y esto, más allá de llegar a, como le digo, este asunto de darnos de azotes porque alguien ofendió mi identidad cultural, es realmente pensar con qué cacho del estereotipo me quedo yo y qué es lo que me hace sentir mexicano. Porque ese sería el fondo. ¿Me hace sentir mexicano ser chistoso o me hace sentir mexicano ser trabajador? Eso es una cosa que deberíamos de pensar. Vamos viendo quiénes se llevan estos regalos, Gaby. Así un puñado, porque son cuatro. Vamos viendo. Los obsequios se los lleva Rocío Guadalupe, Josué Cervantes, Anaí Salas y Sandra Valencia. Muchas felicidades por sus pases. Ahí nos cuentan cómo estuvieron las escaramuzas. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.